quemaron cohetes, hubo una revolución francesa importantísima. Fíjense que llama la atención porque no sé si se acordarán que Francia ganó el Mundial de Fútbol. Ya como nosotros lo ganamos este año, ya no nos da igual. Pero Francia ganó el Mundial de Fútbol precisamente que se jugó en Francia. Y me acuerdo perfectamente que la estrella de Pellegrini, la mía selección francesa era Zidane, que como ustedes saben es de origen argentino y musulmán. Y el presidente de la República de Francia le decía, en aquel entonces era algo dijo, cuando alzaron la Copa del Mundo, que Francia era una nación multicultural. O sea, con todo el triunfo de Zidane, Francia es un país multicultural. Desgraciadamente, los acontecimientos le quitaron la casa a una presidente unos años después, porque se formaron conflictos tan grandes en París que no solamente no han ayudado a fundir a las distintas culturas que había, sino que han radicalizado todavía más la diferencia que hay. Y de allí vinieron una serie de medidas contra la inmigración y todo eso. Yo creo que ese modelo, el modelo de la multiculturalidad, como algunos han llamado, si lo llevamos al extremo, nos lleva a la apartheid. Es decir, usted allí y yo aquí, y no nos relacionamos para nada. Hay como para hablar, como para negros, colegios para hablar, y ya está. Sin embargo, a medida que haya cualquier conflicto, pues es un ambiente explosivo. Si cualquier circunstancia, por mínima que sea, puede producir un problema muy importante. En cambio, si el modelo de sociedad que construimos asume la tolerancia activa que decíamos antes, donde todo el mundo es valorado por lo que es y donde todo el mundo puede aportar algo para enriquecer la cultura de todos, estamos condenados a entenderlo. Al final las cosas, yo ya no seré el mismo que era antes, porque habré recibido cosas de los demás que me habrán cambiado. De la misma manera que las otras personas habrán recibido algo mío que también habrá cambiado. Tratar de eso también a las culturas, a las distintas aportaciones culturales. Fíjense, yo no sé, yo creo que mi abuela, que ya falleció, nunca había ido a comer en un restaurante chino. Seguro que si alguien me cuenta, ustedes van o han ido muchas veces. ¿Sí o no? La comida es un elemento cultural, igual que el idioma. Y si nos ponemos a buscar, pues no digamos ya las pizzas o otras cosas, pero no solamente en el ámbito de la comida, sino en otras cosas, veremos que lo que nosotros somos hoy, lo que ustedes son hoy, no tiene nada que ver con lo que eran sus abuelos. No solamente por la evolución tecnológica, sino por la interferencia cultural o las adopciones multiculturales que hemos existido. Por eso a mí me gusta más hablar no de multiculturalidad, sino de interculturalidad, porque multi significa que hay multitud, pero no habla de que se relacionen entre ellas. En cambio, interculturalidad lleva implícita la idea de que convivimos, somos diferentes y nos relacionamos y nos enriquecemos mutuamente. Dime. Es acompañar. ¿Tu papelito? Después vamos a debatir.
que desgraciadamente el mundo no es ideal y las personas tampoco. Entonces, claro, hablar de interculturalidad, como dice Sofía, donde de alguna manera entendemos todo como positivo, tiene un peligro, y es que cuando hay alguien que no piensa igual se puede aprovechar de las circunstancias. Por eso hay algunos filósofos que hablan de un concepto en relación con la tolerancia activa, que es la intolerancia necesaria. ¿Y eso qué quiere decir? Pues porque tenemos de alguna manera llegar o establecer un marco de consenso a partir del cual no vamos a aceptar determinados comportamientos, determinadas actitudes. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Sí, tenemos una regla de juego donde todos podemos colaborar y participar activamente. Pero si hay alguien que va en contra de las normas porque no respeta a los demás, porque interfiere para manipular la situación, ante eso no podemos estar con el tipo de tolerancia activa. Si la intolerancia. Una cosa de intolerancia de somos intolerantes, pero hasta que nunca la nosotros no somos tolerantes. En cierta medida parece que no somos tolerantes, estamos esperando a la mínima para decir, por ejemplo, si hay una persona árabe que roba, decir de repente, claro, es que los monos son todos iguales. Pero eso es lo que sí se dio, Sofía. Yo lo que digo es que si hay una norma que dice que no robar, no debemos robar, no se lo debemos permitir a nadie. Sí, pero eso no es intolerancia. Bueno, entiendo que lo volvemos a lo de antes. todas las religiones, hasta que una religión va con los derechos humanos. Ahí es donde quería llegar. ¿Por qué? Lo importante es que seamos capaces de reconocer un código ético común que sea de alguna manera innegociable, donde a partir del cual no se pueda transigir. ¿Por qué? Porque si transigimos con todo, al final se nos va a caer todo el sistema. Esto yo soy consciente que esto es políticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde se ha exacerbado la idea de la tolerancia. Pero cuando lo que está en juego es la convivencia de todos, entonces nos damos cuenta de que hay que establecer unos límites y que tenemos que comprometer con que esos límites se respeten. ¿Cuáles son esos límites? Yo creo que todo el mundo bien intencionado acepta que esos límites son la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se promulgaron, como ustedes saben, en el año 1948, justamente después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y que sin embargo, 60 y pico años después, todavía siguen sin cumplirse en muchos países. Pero son los límites utópicos, los límites reales entre lo que se encuadra en la convivencia son las leyes del país que permiten convivir. Las leyes que tienen que respetar los derechos humanos. Sí, sí, pero se concretan mucho Porque más. el premio Nobel de la Paz no cumple la ley en China. Y la ley es Como otras compañeras se hablan. Sí, es verdad. Tiene razón. Tiene razón. Lo que quiero decir es que las leyes pueden ser contrarias a los derechos humanos. Como pasado con el premio Nobel de la Paz, que está en la cárcel, el chino presidente comprado el premio Nobel de la Paz. Por eso quería concretar que no lo de los derechos normalmente no ocurre así. Tú tienes que adaptarte a las leyes del país en que convives. Porque no estás en un país democrático. Pero si vivieras en un país que no lo es, tu compromiso cuál es, ¿cumplir las leyes o no lo explicar? Lo que quiero decir es que tenemos que cumplir las leyes en tanto en cuanto respetan los derechos humanos. Los derechos humanos es lo fundamental. Todos los países, teóricamente, que están en las Naciones Unidas, incluida China, se han comprometido a cumplir los derechos humanos. Y sin embargo no lo cumplen. Por eso te digo que a veces las leyes no responden a eso, solamente se dan circunstancias en los países democráticos, como el nuestro, donde hay una constitución que ha incorporado a nuestro sistema de valores y de su sistema jurídico la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, que lo que se convierte en elemento fundamental son las personas. Lo que entendemos por persona, lo que entendemos que es su propia dignidad.
Por eso, la aportación, voy aquí a la despensa. Yo le... Bueno, bien. Pasa por ahí la verdad. Bueno, este es color porque después estudiaron el modelo de la metodología. Desde que tiene no lo vamos a leer, evidentemente, porque no nos da el tiempo. Ya el tema de los conceptos es muy complejo para poderlo explicar. Pero sí que lo quiero traer porque muchas veces hablamos de los derechos humanos y quizás no lo hemos leído o reflexionado suficientemente. Y yo creo que es una lectura que si lo haces con una cierta apertura de mente te puede sorprender y agradar. Así que por eso se lo dejo ahí. No voy a... Y después no quiere hacer el recuerdo por lo que diga y lo dice y es mucho. Me queda una cosa nada más, pero vamos a hacer al final. Entonces, ahora es todo con el debate. Voy a ahora sí, una propuesta. A mí me gustaría que al final de este rato, o más adelante, ahora, nos diéramos cuenta, que haya una de que el compromiso con los derechos humanos también va a ser, y es un compromiso que se puede manifestar desde mi comportamiento, mi actitud personal, hasta en las relaciones con otras personas más o menos cercanas, hasta el compromiso por cambiar la sociedad en la que vivimos, o mejorar la sociedad en la que vivimos, o en transformar la realidad del planeta en el que convivimos. Todas las personas, y que antes describíamos de una manera muy sintética en este relato. Eso es lo fundamental. Si queremos llegar a una sociedad o a un espacio social donde realmente todos convivamos en esa clave intercultural, no podemos transigir, no podemos olvidarnos de los compromisos que tenemos con los derechos humanos. Y lo de los derechos humanos es un cuadro que si queda muy bonito, ponerlo por ahí, pero lo importante es que se quede grabado a fuego. Porque no sé si han leído alguna vez el poema este de Bertolt Brecht, muy famoso, muy conocido, lo tenía yo por aquí. Ya se lo encuentro. Seguro que lo conocen. Bertolt Brecht fue un literato alemán que llegó a vivir la Segunda Guerra Mundial como disidente político. Y decía, primero se llevaron a los negros, pero a mí no me importó que yo no era eso. Enseguida se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo tampoco lo era. Después detuvieron a los curas, pero como yo no soy religioso tampoco me importó. Luego apresaron a los comunistas, pero como yo soy comunista tampoco me importó. Ahora me llevan a mí.